Mi nombre es Carlos Alberto Soto Carrillo. Me tocó el tema de investigación, concepto. Un tema de investigación puede ser comprendido como una idea concreta y delimitada que puede tener como origen una idea amplia y general. Elegir el tema de investigación puede parecer complicado. Quienes no han realizado una investigación consideran que es muy difícil encontrar una idea. Algunas ideas pueden prevenir de la experiencia personal. Por esta situación tan incómoda, podemos acudir a expertos, consultar libros, revistas, internet, donde podamos encontrar información que sacie nuestra curiosidad. Si somos observadores, nos daremos cuenta que a nuestro alrededor suceden muchas cosas que nos afectan, en ocasiones de manera directa y la mayor de las veces indirectamente. En realidad existen muchos hechos naturales y sociales que requieren preguntarnos por qué ocurren, cómo se dan, cuáles son los efectos, etc. En la elección del tema tenemos que recurrir a búsqueda de fuentes documentales, ya que lo hayan tratado, lo que buscamos puede estar ya investigado por otras personas. Para darle mayor rigor científico y particularidad al tema de investigación, es indispensable consultar fuentes especializadas, expertos en el área y en los trabajos de investigación serios. Antecedentes del problema. Concepto. Como parte del marco teórico de un proyecto de investigación, los antecedentes consisten en todos aquellos trabajos de investigación que anteceden al nuestro y que guardan alguna vinculación con el programa de estudio. Cuando estamos haciendo una investigación, es fundamental tener muy claro que el conocimiento es una recolección colectiva es decir, lo que ya puede estar investigado, hoy está basado en el investigador ayer. Cuando hablamos de los antecedentes, estamos hablando de aquellas investigaciones previas del mismo grupo o del mismo artefacto pedagógico que se puede utilizar y para ello como base de recolección de datos o de información. Para ello nos apoyamos en revistas, libros, periódicos o experiencias individuales, que también tenemos conversaciones personales, teorías, ciencias e incluso pensamientos. La mayoría de las ideas iniciales deben analizarse cuidadosamente. Cuando una persona desarrolla una idea, debe familiarizarse con el campo de investigación. Por ejemplo, si en mi investigación voy a hablar del periódico digital, debo buscar investigaciones que sean adecuadas o relacionadas a esa rama de investigación. Claro, todo debe de estar debidamente citado y referenciado. Es evidente que cuando se conozca mejor el tema, el proceso de afinar la idea sería más eficiente y rápido. A la hora de redactar el documento, debemos de contar con dos elementos muy importantes. Por un lado, el resumen y por otro, el comentario crítico o de relación de investigación y de mi investigación. En resumen, se debe establecer los elementos más importantes que están antecediendo, como cuál fue la pregunta de investigación, cuál fue el tema, cuál fue el objetivo, cuál fue la metodología que utilizaron y cuáles fueron las conclusiones a las cuales llegaron como parte del marco teórico de un proyecto de investigación. Los antecedentes consisten en todos aquellos trabajos de investigación que anteceden al nuestro y que guardan alguna vinculación con el problema de estudio. Ejemplo, existe un fenómeno mundial hoy en día que es el uso y el excesivo del celular por parte de los niños, adolescentes y jóvenes, quien por su edad aún no se encuentran en las condiciones de poder controlar los estímulos que genera la tecnología. El problema se agrava aún más cuando perciben al estudiante demuestra tener cierta dependencia al celular, lo que refleja cuando éste hace uso excesivo del celular en horas de clase, generando interrupciones en el desarrollo de la misma, pues el estudiante se encuentra más interesado en el celular que en la clase. Planteamiento del problema. Consiste en describir y explicar de forma clara y concisa la elección del tema de investigación. Como objetivo será que todo aquel que lea este estudio deberá comprender la razón de la investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la limitación del campo de investigación. Al igual establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrolla el proyecto. Para el planteamiento del problema implica 4 aspectos básicos:
Hacer una pregunta. El problema debe plantear una pregunta que nos permita resolver nuestra inquietud sobre el problema. No resolverá el problema, solo nuestra curiosidad. La pregunta puede ser ¿qué? ¿Cuándo? ¿Existe relación? ¿Por qué? ¿En qué medida? ¿Cuál? ¿Cómo? Etcétera. Número 2. Distinguir el tema. Si es muy general, debe subdividirse hasta llegar a lo concreto. El 3. El problema se puede estar presentando en muchos lugares, pero el estudio solo se realiza en un espacio determinado y con un periodo de tiempo. 4. Identificar las variables. Dependiendo del estudio, el problema puede tener una o varias variables. Ejemplo, en la sociedad actual es necesario un marco conceptual, social, que fundamente la perspectiva de comprender la organización productiva como espacio de aprendizaje social. La educación a lo largo de la historia ha estado en busca de tener un modelo educativo pedagógico, acorde a las necesidades del estudiante, con un aprendizaje significativo en donde resalte la creatividad, habilidad, destreza y con ello el logro del aprendizaje para aprender. El docente debe aplicar las técnicas y estratégicas adecuadas, además de ofrecer al estudiante todos los recursos didácticos necesarios como imágenes, sonidos y la interactividad de los materiales multimedia para que la actividad docente sea gratificante. Gracias. A continuación, mi compañero Alejandro continúa con el desarrollo del tema. Buenos días, mi nombre es Alejandro Acevedo Reina, soy integrante del equipo 4 de la materia de taller de investigación 1A. En esta ocasión voy a exponer 3 temas de la actividad 2.1. El primer tema es planteamiento del problema. Es el primer paso donde se define qué hacer. Para tener más claro el planteamiento, nos podemos ayudar haciéndonos unas preguntas recomendadas por un investigador. 1. ¿Es este un problema realmente importante? 2. ¿Supondrá esta investigación algo importante? 3. ¿Será interesante y tendrá alguna utilidad inmediata al resultado de la investigación? Para el planteamiento es necesario también delimitar el problema. Este comprende la descripción de la situación, cómo se presenta la circunstancia que nos incomoda. Debemos hacer uso de las estadísticas que tengamos. Se trata de no basarnos solo en apreciaciones, sino en hechos concretos y complementarla. Un ejemplo sería, si trabajo en una empresa y percibo que los lunes faltan más los trabajadores y que se ausentan más los hombres que las mujeres, que la producción se ve afectada. El problema es el ausentismo y la delimitación. Podría ser el indicador, el porcentaje como las gráficas que prueban qué día es. Algunos criterios para el planteamiento del problema de investigación son: 1. Hacer una pregunta. Esto es si el problema debe plantear una pregunta que nos permita resolver nuestras inquietudes. Preguntas como ¿qué? ¿Cuándo? ¿Existe relación? ¿Por qué? ¿En qué medida? ¿Cuál? ¿Cómo? Etcétera. 2. Otro criterio es distinguir el tema. En ocasiones es muy general y debe subdividirse hasta llegar a lo concreto. Otro criterio es delimitar el espacio y tiempo. Esto quiere decir que el problema se puede estar presentando en muchos lugares, pero el estudio solo se realiza en un espacio determinado y en un periodo de tiempo. 4. Otro criterio es identificar las variables. Quiere decir que dependiendo del tipo de estudio del problema, tener una o más variables. En el caso de los estudios descriptivos, solo existe la variable dependiente que es el problema. En los estudios explicativos puede haber 2 o más variables en donde una es la variable dependiente que es el problema y la causa que es la variable independiente. En conclusión,